Vamos a hablar con Ariel Maciel, editor de Política Económica en Perfil. Ari, muchas noticias en este caso en la página Política Económica. ¿Cómo andan, compañeros? Muy buenos días. Y efectivamente hay muchos datos. Primero, por el impacto electoral de lo que sucedió este fin de semana. Todos estamos viendo que va pasando en las elecciones provinciales. Cuenta a ver cómo evoluciona luego de las PASO el voto de los argentinos de manera parcial para ir proyectando qué es lo que va a suceder en octubre y después ver quiénes llegan hasta noviembre. Entusiasmada fue la palabra que está en el entorno del cambio a nivel nacional. Entusiasmada quedó Patricia Bullrich luego de la victoria impactante que tuvo Maximiliano Puyaro en Santa Fe, presentando a Juntos por el Cambio, una presentación conjunta de radicales, y de otros, de socialistas y otros aliados. Lograron tener una performance realmente impactante en Santa Fe, sacándole muchísima ventaja al candidato peronista. ¿Sí? Estamos hablando de Marcelo Lewandowski. Fueron aproximadamente de 58 a 30, o sea, le sacó 28 puntos el candidato opositor al peronista. No logró revertir absolutamente nada, más allá de que Sergio Massa estuvo dos veces en Santa Fe tratando de por lo menos aportar para poder esa balanza. Ari, que se terminó. Te estamos escuchando con mucha dificultad. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Mencionaba recién él, por un lado, el porcentaje de votos. ¿Se le presta atención a esta elección para ver qué pasaba en este caso, por ejemplo, con el candidato de Milei, ¿no? Si realmente es Milei, ¿no?, su foto y su presencia capaz de arrastrar los votos de un candidato, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, cosa que no sucedió y que, por un lado, deja cada vez más asentado que los votos de La Libertad Avanza se condensan directamente hacia esta persona. Por otro lado, lo que pasa, por ejemplo, con el Congreso, ¿no?, en la provincia de Santa Fe, con el control justamente que en este caso va para el candidato que tenga la mayor cantidad de votos y que habla también de un control, ¿no?, en el caso de hacer las reformas, caso aparte para lo que pasa en Rosario, ¿no?, que también incluso condensa un porcentaje muy importante del padrón electoral total de los votos en la provincia de Santa Fe, así que hay varias líneas de análisis en relación a esas elecciones. Sí, tal cual, y principalmente lo que puede llegar a pasar en el eventual balotaje, a ver si finalmente esto le puede dar el empujón a Patricia Bullrich para entrar en un balotaje al que todas las encuestas le dan que por ahora va a ser entre Javier Milei y Sergio Massa. Claro. Bueno, representativo sin duda de cara también a lo que serán las elecciones generales, con un encuentro, en este caso de los gobernadores peronistas, con el ministro Sergio Massa, en la provincia de Juan Masur. ¿Se acuerdan? Incluso sí, que claro, fue candidato por 24 horas y ahora dijo públicamente que, por supuesto, iba a poner todo de su parte para hacer la elección, ¿no?, codo a codo también con Sergio Massa. Hoy una manifestación en particular por ese anuncio que mencionabas al inicio, alivio, ¿no?, para el universo que comprende el impuesto a las ganancias, la posibilidad de elevar el piso a $1 millón a partir del mes de octubre. Alivio a corto plazo en realidad, ¿no?, porque esto te va a implicar una mayor inflación, entonces es una pérdida de poder adquisitivo. Es alivio hasta las elecciones, pero después en realidad esto implica mayor inflación, ¿no? Cada una de estas medidas que vos estás dando populistas implican a la larga una quita para el bolsillo. ¿Cómo lo ves, Ariel? Bueno, en un ratito vamos a preguntarle a ver qué le parece. Lo cierto es que también está marcado, ¿no?, en más anuncios de campaña, ¿no?, esta posibilidad de separar la campaña de la gestión. Se mezclan mucho estas dos cuestiones, Ariel, porque hoy en día es Sergio Massa quien tiene, ¿no?, el poder de tomar ese tipo de decisiones tan económicas. Hoy, por supuesto, ¿no?, hoy una marcha que convoca a dos de los gremios más importantes y que tiene que ver con este anuncio también. Efectivamente, Rocío, y tiene que ver con que Sergio Massa intentará ponerle a su gestión, a su campaña, ¿no?, poner la gestión a su campaña. Esta tarde va a haber una reunión con la CGT y las CTA en el Ministerio de Economía. De ahí va a salir el anuncio
que quiere tener impacto inmediato, que ya empiece a partir de decreto un aumento en el impuesto, en el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y mientras tanto seguir trabajando en un proyecto de ley que las elimine para la cuarta categoría y para los jubilados. O sea, recordemos que quedarían sí afectados aquellos directores de empresas, aquellos CEOs y también las jubilaciones de privilegio hacia adelante. Bueno, tiene un impacto importante desde el punto de vista fiscal, como lo señalaba Mariano, son aproximadamente 800.000 pesos los que se pierden en recaudación. En lo que va del año son 4,7 billones de pesos los que se recaudaron en torno a impuestos a las ganancias. Ahí tenemos que dividir cuáles son los que de los que afectan directamente a los que van a estar exceptuados desde este momento, pero sí quiere retomar la iniciativa política a través de medidas que vayan directamente al bolsillo de los trabajadores. La lógica hacia adelante es que la recaudación se compense con las mejoras que puede llegar a haber en cuestión de exportaciones y demás, pero sí es verdad, lo decía Mariano, no son variables fijas, digamos, ¿no? Claro, Durante este año, o por lo menos el año que viene, vamos a tener mejoras significativas en lo que tiene que ver con la recaudación por exportaciones, porque especialmente ya está haciendo efecto lo que es el Niño en la Argentina, y las lluvias generaron ya durante estos días que bastante en el país generaron mejores condiciones, pero nada que proyecta hacia adelante, ¿no? Ari, esta medida se da también en un contexto de caída, ¿no? del consumo, tiene que ver con eso, son más medidas incluso dentro de ese paquete de medidas que venimos conociendo, que viene a apuntalar esa cuestión, porque ya son varios meses y tiene sentido, ¿no? Con la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Ahí tocas dos puntos importantes. Primero, lo que veníamos hablando anteriormente, la parte política, después, digamos, intentar revertir un escenario muy complejo a nivel nacional. Por ahora, el botón demuestra que Santa Fe no lo logra. Santa Fe quedó absolutamente en manos de la oposición, pero también empezar a cambiar el ánimo del día a día, porque el consumo ya está mostrando que está cayendo fuerte, empieza a moderarse hacia abajo todo el tiempo, empieza a empujar y necesita mejores condiciones de ingreso de los trabajadores. Ahí tenemos que tener en cuenta, bueno, obviamente el efecto de la evaluación y cómo hacer para que impacte esto rápidamente antes de octubre. Digamos, es una promesa de campaña la de quitar las ganancias, pero era necesario mostrar algo fuerte, impactante y que tenga un efecto, aunque sea mínimo, antes de las elecciones de octubre próximo. Los datos de la economía también muestran que hay elementos que le permiten a Sergio Massa pensar que este tipo de acciones lo van a mejorar. Mientras tanto, toma algún tipo de relevancia las relaciones políticas que está teniendo, ¿no? Como el sector del peronismo con el que confrontó en las PASO empieza a mostrar cada vez más acción y más actividad, y como bien lo señalabas al inicio de la charla, la reunión con los gobernadores, ahí en donde se sinceraron muchas cosas, en donde se prometieron trabajar de manera conjunta y donde también pueden llegar a haber medidas en el corto plazo para que beneficien a las economías regionales y especialmente para que los gobernadores también tengan un flujo de ingresos mayor y puedan hacer una campaña mucho más activa y mucho más agresiva para poder revertir en muchas provincias lo que fue la ola violeta, que ayer no se vio en Santa Fe, ¿no? Porque el candidato, en realidad la situación de Milei ayer en Santa Fe fue bastante particular, porque el candidato de los libertarios no tenía el apoyo de Milei, no lo tuvo en las PASO, no lo tuvo ahora y le fue bastante mal, apenas casi un 6,5% de los votos sacó, apenas por encima de lo que había pasado en las PASO, pero sí hubo un respaldo, un subterráneo a la candidatura de Amalia Granata ahí en esa pelea por la legislatura provincial. Sí, un porcentaje importante, ¿no?, de votos en este caso. ¿Cómo queda el control de la legislatura, que era el otro factor a analizar después del resultado de las elecciones, la legislatura provincial?
Efectivamente, ahí lo más importante para Puyaro, más allá de que su victoria de antemano parecía bastante clara, que no quise ser redundante, pero bueno, la victoria de Clara García, que fue justamente la candidata de Juntos por el Cambio a nivel provincial, fue clave. Clave, ¿por qué? Porque Puyaro va a tener una legislatura favorable en lo que viene para su gestión. Por primera vez también se queda con el control del Senado, la oposición, algo que el peronismo no cedía desde hace mucho tiempo, y en este caso Perotti está justamente repartiendo los votos con Amalia Granata, porque ahí el equipo de Juntos por el Cambio logró realmente quedarse con una gran porción de lo que es el control de los diputados, y va a haber seguramente algún tipo de acuerdo programático con Granata para poder justamente manejar la legislatura provincial. ¿Qué pasa con el caso de Rosario, no? Incluso también donde cuántas veces conocemos noticias, ¿no?, de extrema violencia, incluso durante el fin de semana, creo que fue una mujer embarazada que la balearon, que perdió su bebé, ¿no?, producto de ese ataque. ¿Qué pasó en este caso, no, con la Intendencia de Rosario? Bueno, ahí fue reelecto Pablo Hapkin, el integrante del Frente Cívico y Social. Fue reelecto por muy pocos votos de diferencia, apenas 3% sobre Juan Monteverde, el representante del peronismo. Digo, también otro de los resultados clave que se pudo ver este fin de semana. Efectivamente, Rosario sigue afectado por la cuestión de seguridad, pero digamos que la figura de Puyaro, que es un radical que se especializó en cuestión de seguridad, que hizo pie y que le devolvió al radicalismo su presencia en la provincia después de 40 años, sirvió de paraguas para poder poner debajo de esa mirada una política integral. Hay muchos rosarinos que esperan que el efecto Puyaro empiece a tener realidad también en los distritos. En este sentido, en Rosario fue una pelea mano a mano, voto a voto, pero que finalmente Hapkin logró retener esa intendencia, que es importantísima desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico. Recordemos que Rosario es un motor, es el puerto, es uno de los motores económicos del país. Sí, y uno de los distritos también más importantes en cuanto a porcentaje de votos. Mencionabas al gobernador electo, recordemos que también muy recientemente hubo una interna muy fuerte, justamente cuando se definió, ¿no?, la candidatura dentro de este espacio, con Carolina Lozada, que lo acusó explícitamente de tener vínculos con el narcotráfico. De todos modos, pareciera que según los números que nos compartía Sari, el porcentaje de votos que ella sacó fue directamente hacia él. Y además tiene que ver mucho, ¿no?, con el discurso incluso de Patricia Bullrich, ¿no?, que ha dejado ver algunas cuestiones de lo que podría llegar a hacer en la provincia de Santa Fe este despliegue, ¿no?, de las fuerzas federales para intentar contener, ¿no?, esa ola de violencia que viene ya hace varios años, también hay que decirlo, no es que es algo nuevo tampoco. Rocío, muchas de las cosas que vos dijiste tienen que ver con este hilado que está pensando Juntos por el Cambio. Por un lado, efectivamente, cómo los votos de Carolina Lozada se terminaron unificando sobre la candidatura de Maximiliano Puyaro. Ayer en Rosario estuvieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que Puyaro era el candidato de Larreta a pesar de la resistencia que tenía en el sector de Bullrich, y esta interna tan fuerte donde incluso Lozada lo había acusado de ser de tener vínculos con el narcotráfico, ni más ni menos, en esa interna casi sangrienta, podríamos decir, dentro de lo que fue Juntos por el Cambio. En ese contexto es importante tener en cuenta esto, que Bullrich se entusiasma por la victoria de Santa Fe, distrito muy grande, en donde va a tener que revertir lo que sucedió en Las PASO, donde le fue muy bien a Javier Milei. Recordemos que Milei tuvo le fue muy mal a nivel distrital en las elecciones provinciales, como sucedió en este caso, pero le fue muy bien individualmente cuando fue votado. Pero teniendo en cuenta otra cosa, más allá del alineamiento de estos votos, esta semana reaparece Mauricio Macri en la Argentina, vuelve
vuelve de Europa. Esta noche va a estar en un canal de noticias, y el miércoles estará almorzando con la gente del Rotary Club y ahí estará dando definiciones sobre lo que está viendo a nivel nacional, pero también Patricia Bullrich se esperanza con que sea bien explícito en su respaldo a la candidatura, unificar todo eso para poder darle una segunda marcha a esta elección, a esta campaña de Juntos por el Cambio, para intentar llegar al balotaje, algo que hasta ahora venía siendo muy conflictivo para Juntos por el Cambio. Ari, muchas gracias, como siempre. Hasta luego.